notifique el inicio del procedimiento y las consecuencias a la persona sujeta al procedimiento, que se le dé oportunidad de alegar lo que su interés convenga, que se le dé oportunidad de ofrecer pruebas y que tenga el derecho de obtener una resolución en un plazo prudente, que dirima o resuelva las cuestiones debatidas o su situación legal frente a ese procedimiento al cual fue sometida. Entonces es importante que repasemos y que veamos si todos sus procedimientos legales y sobre todo ya en la materia administrativa y en específico en la materia fiscal cumplen con esto lo que se llama el famoso debido proceso. Esta cuestión del debido proceso ha sido, digamos, recientemente analizada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de determinar qué es, cuáles son los elementos que integran el derecho humano al debido proceso. Y aquí voy a permitir dar una lectura a esta tesis de la segunda sala, de la primera sala, perdón, de la Suprema Corte. El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, reconoce el derecho humano al debido proceso, al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante, reconoce la Corte, y progresiva en la jurisprudencia de la Corte, del que cabe realizar un recuento de cuáles son sus elementos integrantes. Hay en dos vertientes, lo ha analizado la Corte. La primera es la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez puede observarse a partir de dos perspectivas. Esto es la primera perspectiva. La referida a las formalidades esenciales, desde quién es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, es decir, el acusado, el que está sometido, el que es llevado a un procedimiento y que puede ser privado de algo, tiene una perspectiva en cuyo caso adquiere un valor aplicativo de las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar, a ofrecer pruebas y la emisión de una resolución. Todos queremos en un momento dado, cuando seamos sometidos a un procedimiento, pues tener todos esos derechos humanos, ¿no? Tener esa posibilidad de que nos notifiquen de qué se trata el problema, de que nos den la oportunidad de alegar, de presentar pruebas y que se dirima. ¿Por qué? Porque podemos ser privados de algún derecho. Y es la perspectiva del acusado, por así decirlo. Y tenemos la perspectiva del que va a solicitar, el que va a instar al órgano jurisdiccional para reclamar un derecho, para reivindicar un derecho como un sujeto activo. Y de aquí dice la Corte que se protege el debido proceso de las partes para que tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho al acceso a la justicia. Es decir, si eres sometido al procedimiento, que tengas todas esas formalidades. Y si tú eres el que insta el procedimiento para reclamar un derecho, que también tengas la oportunidad de presentar tus pruebas y que se dirima la controversia. Es lo que explica en esta tesis la Corte. Bien. Sí, un cuestionamiento que se ha hecho recientemente es si el tema del debido proceso también debería aplicar a los procedimientos de índole administrativo y en específico a la materia tributaria. Nosotros creemos que para encontrar una respuesta, pues es prudente y es viable que acudamos a los instrumentos internacionales en derechos humanos. Y de ahí podemos, por ejemplo, citar el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual establece las garantías judiciales en los siguientes términos. Nos dice la Convención Americana: toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal que sea competente, que sea independiente e imparcial, que está establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ya la Convención Americana dice que el debido proceso no se limita únicamente a la materia penal, sino que debe de ser aplicable para cualquier materia, de cualquier carácter civil, laboral, fiscal, mercantil, etc.
De ahí que sea interesante que si ya dentro de estos instrumentos internacionales de derechos humanos existe ya la acotación de que aplica también a la materia fiscal, pues deberíamos estar con una cierta seguridad de que podemos rescatar y establecer que en estos procedimientos administrativos fiscales debe de respetarse el debido proceso. Bien. ¿Qué nos dice también la Corte Interamericana o la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8? Pues que toda persona inculpada de algún delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Todo el proceso, durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a ser asistido gratuitamente, a comunicarse de manera previa y detallada al inculpado de que se le acusa, concederle un tiempo prudente para poder presentar pruebas, tampoco no es un solo día, sino que tenga un tiempo prudente, y el derecho del inculpado a defenderse personalmente o a través de un defensor de su elección. Entonces, es interesante cómo ya en la convención se habla en una cuestión penal. Ahora, hoy en la cuestión fiscal también se presume como inocente al contribuyente frente a un acto administrativo, o se le presume culpable o que incumple con las obligaciones fiscales. Esa regla de tratamiento, ¿cómo la estamos viendo en la actualidad? Bajo mi punto de vista, debería cualquier contribuyente gozar del beneficio de la inocencia o de la buena fe en sus autodeterminaciones, porque se deriva esto del artículo 6 del Código, que establece que todos tenemos que autodeterminar. Entonces, esa autodeterminación debería estar considerada como una buena fe para efectos de que se presuma su inocencia. Esto con el objetivo de la carga probatoria. ¿A quién le corresponde en la materia fiscal demostrar el incumplimiento de la obligación? Le correspondería, pues la regla general establece la autoridad. Ya tenemos excepciones, como serían, por ejemplo, las presunciones legales, en el cual la ley establece que en ciertos casos, partiendo de la base de un hecho conocido, se puede llegar a un desconocido. Oye, ¿y por qué están las presunciones legales? Bueno, pues son instrumentos o herramientas que la autoridad ha previsto para facilitar el trabajo fiscalizador o las facultades de comprobación de las autoridades. Entonces tienen esa justificación constitucional y del punto de vista legal, ¿no? Entonces, es interesante cómo vas viendo los instrumentos internacionales y puedes ir tratando de encontrarle la fórmula en el sentido de cómo podemos hacer valer esos derechos en nuestra materia fiscal, traerlas y jalar, y decir, espérame, el contribuyente siempre se le debe de considerar inocente, y que entonces la carga probatoria será de la autoridad. Eso ya los tribunales poco a poco pues irán resolviendo los planteamientos que se hagan, ¿no? Continuando con lo que establecen las garantías mínimas en un proceso penal, veamos si pueden ser aplicables o reaplicadas a la materia fiscal. Derecho, es el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor. Es decir, siempre en materia penal debe de estar acompañado por un defensor. Esto lo podemos traspolar a la materia fiscal, y el contribuyente siempre puede estar acompañado de un asesor o un defensor cuando está ante una autoridad. Pues veremos si sí o si no, si en la práctica se permite o no, o si es obligación como un derecho humano que sea asistido por tal, ¿no? Derecho en su caso a interrogar testigos, si es que lo hay. Derecho a no declarar contra sí mismo y derecho a recurrir un fallo, ¿no? Entonces, son las garantías mínimas que debe de cumplir cualquier, cualquier procedimiento de materia penal, que creo que también no debe haber impedimento para que pueda ser esto trasladado a los procedimientos de índole fiscal, ¿no? Aquí una nota, dice: la Corte Interamericana ya estableció un criterio en el sentido de que las formalidades esenciales de un procedimiento, las que hemos señalado, o el también conocido debido proceso, es un derecho humano que no solo se limita a la materia judicial, sino que debe ser aplicado a cualquier procedimiento a través del cual el gobernado pueda ser llegado a ser privado de algún bien o derecho. Entonces, si a través de un procedimiento un gobernado se le puede llegar a privar de un derecho, es necesario que se le respete el debido proceso en ese procedimiento que culminaría con la privación del derecho, ¿no? Por lo tanto, la conclusión en este punto sería que cuando el legislador civil, mercantil, administrativo, fiscal o de cualquier otra índole establezca o crea algún procedimiento en la ley,
cuyo fin puede llegar a ser la privación de algún derecho a favor del gobernado, es necesario que el diseño o el andamiaje legal de ese procedimiento administrativo esté estructurado de tal manera que respete el debido proceso, es decir, que al particular se le notifique el inicio del mismo, se le dé la oportunidad de alegar y de probar, y que tenga el derecho a obtener en un plazo prudente una resolución que dirima o resuelva su situación jurídica respecto al procedimiento al cual fue sometido. Entonces, para que un procedimiento sea constitucionalmente válido y que respeta los derechos humanos, debería, no importando la materia, respetar estas premisas. Si no, pues podría ser tachado de que es violatorio de derechos humanos, cuando menos lo que tiene que ver con el debido proceso. Creo que alguien hizo una pregunta por el chat. Si quieren, déjenme, cuando veo. Permítanme. No me sale. Aquí está. Perdón. Ya. Okay. Bien. Con toda libertad, en el Inter, si tienen alguna duda, con todo gusto pueden abrir su micrófono y externarla. El chiste aquí es que vayamos interactuando y que vayamos platicando estos temas tan interesantes. Bien, tomando el punto de vista ya de lo que son el debido proceso, ya agotado en su naturaleza y su conceptualización, vayamos ahora a qué es un medio de defensa. ¿Qué es un medio de defensa? Y sobre todo, ¿cuáles son los medios de defensa en la materia fiscal? ¿Cuáles serán esos medios de defensa? Tenemos que un medio de defensa es un instrumento legal en el cual te establece el legislador la manera en cual vas a poder hacer valer tus derechos o bien podrás defenderte de actos administrativos, cuando menos se lo evite en la materia fiscal. Tenemos por antonomasia 3 medios de defensa en la materia fiscal. Tenemos el juicio de amparo en sus dos versiones, el directo y el indirecto, el juicio contencioso administrativo y el recurso de revocación fiscal, todos dentro del ámbito federal. Si fuese el amparo el medio de defensa sobre el cual quisiéramos discernir, pues tenemos que recordar que tenemos dos tipos de amparo. Tenemos el amparo directo y el amparo indirecto. Y la regla de su procedibilidad hasta cierto punto es sencilla. Si el acto que pretendes reclamar o que te afecta vía el juicio y que quieres poner un juicio de amparo, es una sentencia, un laudo o una resolución que puso fin a un procedimiento, será el amparo directo el que tendrás que adoptar. Es decir, el amparo directo es como tu segunda o tercera instancia después de un juicio, si me permiten la expresión. Es una segunda instancia, una tercera instancia, una apelación, una segunda apelación, para poder resolver si en la sentencia de ese juicio natural hubo una violación a un derecho humano. Entonces, el amparo directo solo procede contra sentencias, hablando en un sentido amplio. Todo lo que no sea sentencia será procedente del amparo indirecto. Así que este amparo indirecto pues puede proceder contra normas en un sentido amplio, que es una norma, una disposición jurídica de carácter general, en el cual puede ser aplicada a cualquier persona o las personas que se ubican en la hipótesis normativa, y que puede ser en un sentido amplio una norma de conducta. Entonces puede ser desde un reglamento, una disposición normativa, una miscelánea, un ganón, hasta una ley, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, si tú quieres, si la norma te afecta, tienes una afectación a tu esfera jurídica y de obligaciones previstas en una norma, tienes expedito el derecho de combatirla a través del amparo indirecto. Y no solo normas se comparten a través de este medio de defensa constitucional, sino también actos de las autoridades emitidos. ¿En qué es un acto? Pues la manifestación de la voluntad externada por un ente público a través de un acto jurídico que por lo general es un mandamiento escrito, que podrías también impugnar vía amparo indirecto. O bien, las propias omisiones de la autoridad. El no hacer también es una consecuencia, es una conducta de la autoridad que podrás impugnar a través de un amparo indirecto. Obviamente siempre estos actos bajo la perspectiva que violan un derecho humano, ¿no? Que te causan un agravio, un perjuicio. Desde ahí que tengas dos caminos en su cabo, un amparo
que tendrás que analizar cuál es la procedencia o contra qué procede uno y otro. Recordando que ambos amparos tienen principios por los cuales se rigen. Por ejemplo, un principio muy importante y que no debes nunca de olvidarte es el principio de definitividad. ¿Y qué significa este principio? Pues este establece que tienes que agotar todos los medios de defensa ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al juicio de amparo. Es decir, la norma establece como el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución y que es un medio de control excepcional. Deberías entonces agotar primero todos aquellos medios de defensa previstos en las leyes que te permitan revocar, que te permitan cambiar, te permita, por ejemplo, nulificar la resolución. Si fuese la sentencia de primera instancia, pues tendrás, si en el procedimiento legal, en el código, en el instrumento normativo que regula esa sentencia, hay una posibilidad de recurrirla, como decía el 17 de la Constitución, pues tú tendrás que agotar ese medio de defensa. Ya sea, si a través de ese recurso puedes modificar, revocar o nulificar la sentencia, tendrás la obligación de agotarlo. Hay ciertas excepciones en las cuales no te obliga a agotar el medio de defensa ordinario y podrás irte de manera directa al amparo sin tener que agotarlo. Es cuando, por ejemplo, la suspensión, si el procedimiento legal no establece la suspensión del acto, en este caso de una sentencia, el amparo directo, pues no tienes obligación de agotarlo, ese medio de defensa, podrás presentar tu amparo directo. O bien, si los requisitos para que te otorguen la suspensión son mayores a los que establece la ley de amparo, pues también podrás agotar, no tendrás obligación de agotar el medio de defensa. Hay otras excepciones en la propia normativa que les vamos a encontrar, que tengas los principios del juicio de amparo, que estricto derecho, relatividad, etcétera, pero para efectos de un conocimiento así muy rápido y muy por encimita, me permiten la expresión, bastará con que tomemos en cuenta el famoso principio de definitividad para que lo que tiene que ver con el amparo directo. Ahora, si fuesen actos de autoridad distintos de tribunal, es decir, que estamos dentro del parámetro del amparo indirecto, pues también establece esa hipótesis de principio que se debe de agotar, la definitividad. Si la ley que regula el acto que pretendes impugnar vía amparo indirecto por ser violatorio de derechos humanos, prevé un medio de defensa mediante el cual puedes modificar, revocar o nulificar el acto, y siempre igual que los efectos, que la ley prevea la suspensión y que los efectos sean los mismos alcances que la ley de amparo y no haya mayores requisitos, tendrás que agotar ese medio de defensa. Si por el contrario, si no, el acto no está establecido en alguna norma, no hay un medio de defensa, no lo puedes revocar, no puedes no puedes suspender, no estás obligado a agotar. Hay excepciones también al principio cuando sean cuestiones de índole penal, privación de la libertad, las penas, azotes, destierros, mutilaciones, ese tipo de acciones administrativas, no te has obligado a agotar el medio de defensa ordinario, puedes hacerte el juicio de amparo indirecto de manera sin agotar esta vía, ¿no? Entonces, vas viendo cómo en tu catálogo de medios de defensa, dices, pues tengo un medio de defensa que es el amparo, ¿no? Ya sé que el amparo directo, pues ese sería el secundario, porque para que haya amparo directo tuvo que haber un procedimiento antes, una sentencia en un procedimiento. Entonces, ese va. Pues es que aquí no hay un procedimiento todavía, no hay una sentencia, ningún juicio. Me queda el amparo indirecto. Vamos a ver esa procedencia, ya sé que ya tengo que agotar los medios de defensa, siempre y cuando los requisitos para suspender sean iguales que la ley de amparo, sean menores, ya que si son mayores no estoy obligado a agotar. Bien, en el inter de la impugnación, si tú lo que pretendes reclamar, recuerda, es una norma en sentido amplio, una ley, un reglamento, una NOM, una circular o una resolución miscelánea, etcétera, tienes el instrumento ideal, es el juicio de amparo indirecto. Y ahí tendrás dos momentos. Tendrás el momento, en cuanto entre en vigor la norma, tienes la posibilidad de impugnarla por la sola entrada en vigor dentro de un plazo de 30 días. Aquí lo interesante o lo que debes de poder acreditar en el amparo indirecto es que la mera publicación de la ley o de la norma te causa un perjuicio en tu esfera jurídica, es decir, tienes un interés jurídico para impugnarla.
si hoy se publica una norma y no te causa un perjuicio por la mera publicación, por la mera entrada en vigor, perdón, por la mera entrada en vigor no te causa algún perjuicio, no podrás presentar el juicio de amparo indirecto, será sobreseído. Que debes de acreditar, estas normas se llaman normas autoaplicativas, y debes de acreditar la afectación por la mera entrada en vigor de la disposición reclamada. Entonces,